Bien, hermano, buenas noches. Bienvenidos a cada uno de ustedes nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Josué verso a verso. Y el día de hoy estaremos viendo el capítulo 17. Cada uno de estos capítulos tratan sobre la distribución o el reparto de la tierra prometida, ¿no? Hemos visto hasta el momento el reparto de la tierra que correspondía a los hijos de Judá. Dentro de la tribu de Judá podemos ver incluso lo que le tocaba a Caleb, ¿no? Caleb es de la tribu de Judá, ¿correcto? Y entonces prácticamente el libro de Josué le dedica un capítulo exclusivamente a Caleb como parte, ¿no? Como parte de una de las familias de la tribu de Judá, ¿no? Y vemos ciertas características en él. Pero también el capítulo anterior, capítulo 16 y este capítulo 17, nos habla sobre el reparto que se hace sobre la tribu de José. Pero sabemos que la tribu de José estaba dividido en dos, ¿no? José tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. En el capítulo 16 hemos visto lo que le correspondía a Efraín. Ahora este capítulo 17 nos va a mostrar también lo que le corresponde a la tribu de Manasés, ¿no? Entonces hay partes de la Biblia donde a veces se los toma como tribus independientes, pero aquí Josué ha hecho la aclaración que ambos pertenecían a la tribu de José, pero también vemos que a ambos los va a mencionar como tribus y les va a tocar tierra, ¿no? Tanto a Efraín como a Manasés, ¿no? Que vendrían a ser nietos de Israel o nietos de Jacob, pero aquí vemos cómo es que a cada uno de ellos les tocó, ¿no? Y a sus familias, por cierto. ¿Sí? Si bien es cierto, para aclarar nada más, ellos ya no están vivos, ¿no? Esos han sido 400 años atrás, ¿no? Estamos hablando de los descendientes de Efraín, los descendientes de Manasés, ¿no? Que van a estar recibiendo sus tierras también, valga la redundancia, en la tierra prometida. Entonces, el capítulo 17 comienza diciendo lo siguiente. Echaron también suertes para la tribu de Manasés. Pero cuando dice echaron también suertes, también es porque ya nos ha mencionado que lo mismo se había hecho para darle a la tribu de Efraín, ¿no? Descendientes de José. Entonces, y es interesante, decíamos que esto de echaron suertes no es tanto así como que al sorteo, ¿no? A lo que salga. Echar suertes era una especie en el que estaba presente también el sumo sacerdote, ¿no? Y también estaba presente José. ¿Y quién era el sumo sacerdote? En ese momento era Eleazar, ¿no? Entonces, al momento que se echa suertes, básicamente era como una especie de encomendar o pedir la dirección de Dios para que se pueda dar este reparto, ¿no? Entonces, algunos dicen que se hacía el uso incluso del Urim Tunim, ¿no? Entonces, en algún momento lo describe el libro de Levítico como parte o como un accesorio que tenía el sumo sacerdote, ¿no? Entonces, echar suertes no tanto es dejarlo a la deriva, dejarlo al azar, como nosotros pensaríamos, ¿no? Era como que dejarlo a la dirección de Dios y que sea Dios quien decida, ¿no? Entonces, uno dice, no, se hacía uso de este accesorio, Urim Tunim, como que diciendo, no, si es de ti, Señor, que salga tal cosa, algo así, ¿no? Si es de ti que le corresponde a tal cosa, que tú confirmas, ¿no? Y echaban a suerte ese accesorio que ellos tenían. En ese sentido, no era dejarlo a la deriva, ¿correcto? Se desecharon también suertes para la tribu de Manastés porque fue primogénito de José, ¿no? Entonces te das cuenta que ya le entregaron a Efraín y ahora le están entregando a Manasés, que es el primogénito. Es interesante porque comenzaron como que entregándole las tierras al segundo, ¿no? No al mayor de los hijos de José. Pero bueno, es un detalle. Dice, Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galat, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galat y Basán. Está describiendo los lugares que va a poseer, ¿no? Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés. Estamos hablando ya, está describiendo ya dentro de la familia Manasés o de la tribu de Manasés, habían más familias. Conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Azriel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer, los hijos de Temida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijos de José, por sus familias. En otras palabras, Manasés, hijo de José, también está recibiendo sus hijas, con todas sus familias, con todos sus hijos, está recibiendo como si fuesen una tribu independiente, ¿no? Y es interesante esa bendición. Bueno, eso también estaba registrado en el libro de Génesis, de alguna manera, cuando el mismo patriarca Jacob o Israel ora por ambos nietos, ¿no? Dice, y ora con las manos cruzadas todavía, ¿no? Y ahí es muy interesante porque de alguna manera bendice al menor, ¿no? Que vendría a ser ahora Manasés, ¿correcto? Eso
17, digo, el verso 3 al 6 de este capítulo 17 nos va a indicar un detalle, ¿no? Es como un paréntesis. Y es interesante cómo es que la Biblia es tan específico. Nos ha mencionado quiénes eran, qué familias conformaban la tribu de Manasés y todo lo demás. Pero nos va a mostrar un detalle que quizás en algún momento, si es que estudiaste el libro de Números, también lo notaste, ¿no? Antes de que posean la tierra prometida, se observó ese detalle que está registrado en el verso 3 al 6, mira. Pero ese pero es como que hay ahí algo adicional, ¿no? Pero Zelofehad, hijo de Eper, hijo de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manasés, es decir, uno de los descendientes de Manasés, llamado Zelofehad, dice, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son estas: Maala, no dice Mala, sino es Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Es uno de los descendientes de Manasés, tuvo 5 hijas. También nos aclara que no tuvo hijos. ¿Y por qué este detalle? Para la época, no solo en el pueblo de Israel, sino en diversos pueblos, diversas culturas, era poco común que una mujer recibiera la heredad. Por lo general era siempre el varón. Entonces, era poco común que una mujer recibiera la heredad, ya que se creía que la heredad debe ser recibida solo a través del varón para no repetir la bendición. Porque si una mujer recibe heredad y el varón también y se casan, como que tuvieran doble heredad, algo así. Entonces, como que era parte de la cultura, parte de la época, que los varones son los que recibían la heredad porque eran los responsables de dar, que te digo yo, cobijo, de dar una casa, un techo, un sustento a la familia, ¿no? Entonces, era como un común denominador en diversas culturas en aquel tiempo de que solo el varón recibía la heredad. Y entonces acá nos presenta esta situación, ¿no? O sea, como yo te digo, era normal, no te estoy diciendo que si estaba bien o estaba mal. Tampoco es que si de pronto ahora Dios va a romper con esa costumbre de alguna manera. Mira, dice, era poco común que estas mujeres recibieran heredad. Verso 4 que dice, estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, quienes eran los encargados de hacer el reparto. Josué como líder, vamos a verlo así, militar, político, y Eleazar como ese representante de los sacerdotes, ¿no? De la tribu de Leví, representando a su padre Aarón. Entonces, Josué ha tomado la posta después de Moisés y Eleazar ha tomado la posta después de Aarón, ¿no? Entonces, ellos están encargando de repartir. Y ante ellos, dice, vienen estas hijas, ¿no? Entonces eran 5 hijas, descendientes de la tribu de Manasés, y no tenían hermano varón. Dice, había un detalle acá, ¿no? Porque de alguna manera la herencia que tenía su padre, Zelofehad, de alguna manera, como que quedaría al aire, ¿no? ¿Quién lo va a heredar? Si ellos hubiesen tenido un hermano varón, ese hermano varón heredaba toda esa herencia. Pero la pregunta era acá, si no tuvo hijos varones y hay 5 mujeres, ¿quién iba con quién se quedaba o a quién se lo iban a otorgar esa herencia, ¿no? Ellas vienen ante Josué y Eleazar y mira lo que le dicen, ¿no? Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los principales, y dijeron, Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y él les dio la heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme a lo dicho de Jehová. Ellas no están haciendo una revuelta, no están haciendo un reclamo, no están siendo rebeldes. Simplemente están viniendo a recordar o a pedir algo que Dios ya había estipulado tiempo atrás. ¿Cuándo? Eso lo vemos registrado en el libro de Números, capítulo 27, de 1 al 11. Con calma lo puedes leer, que esta misma problemática, vamos a verlo así, ya se lo habían hecho llegar a Moisés. Es decir, antes de que ingresen a la tierra prometida, ya ellos se había presentado este caso. Y Moisés, ciertamente, en el capítulo de Números 27, de 1 al 11, Moisés, y también en Números 36, si no me equivoco, ya Moisés había estipulado de parte de Dios de que estas 5 hijas, que no tenían hermanos, descendientes de este Lofejat, iban a recibir la herencia. Entonces, lo que están viniendo a hacer es decir que se cumpla lo que Dios ha mandado a través de
Moisés. Están apelando a algo que Dios ya les había concedido, ¿no? Entonces aquí podemos aprender la perseverancia que están teniendo estas mujeres en querer obtener su herencia. Lo están viendo como algo importante y necesario para ellos. Y mira lo que dice el verso 5 y 6. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galat y de Basán, que está al lado del lado de Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galat fue de los otros hijos de Manasés. Lo que está diciendo es de que finalmente cuando ellas piden su herencia, esta herencia es contada como para la tribu de Manasés, ¿no? Es decir, como que ellas pertenecen a la tribu de Manasés, entonces la tribu como tal, como un todo, amplía su tamaño, ¿no? Amplía su herencia en ese sentido. Pero le pertenecía a estas 5 hijas, ¿no? Entonces, eh, la petición que ellos hicieron también de alguna manera terminó siendo de bendición para toda la tribu de Manasés, porque así ellos ampliaban más su herencia, ¿no? Entonces, qué interesante es, ¿no? Cuando de pronto nosotros sabemos reconocer las promesas de Dios en nuestra vida, ya haciendo una especie de aplicación práctica, cuando nosotros reconocemos de pronto qué promesas tenemos en la palabra de Dios para nosotros, y cuando me refiero a promesas, me refiero a promesas espirituales, entonces, y se nos concede y de pronto tomamos de esas promesas, no solamente va a ser de beneficio para nosotros, sino va a ser de beneficio para todo el cuerpo del Señor, ¿no? Cuando tú de pronto asumes las responsabilidades y el Señor cumple con sus promesas en tu vida, en tu hogar, en tu familia, también va a ser de bendición para la iglesia, va a ser de bendición para tus hermanos, ¿no? Entonces, no debemos verlo como algo malo, anhelar, pedir, guardando la reverencia, por cierto, guardando la sumisión, por cierto, pero pedir al Señor porque dice, no tenéis porque no pedís, ¿no? Y eso no va a agraviar a mi hermano, sino muy por lo contrario, va a hacer que eh, todos crezcamos, que la familia crezca, que la iglesia se vea bendecida, ¿no? Es decir, de pronto si, ¿no? Dice, Señor, tú me prometiste, no sé, ¿no? Sirve en esta área, o yo quiero servirte en esto, y el hombre y Dios lo bendice, crecemos todos, ¿entender? Entonces, no tiene nada de malo pedir algo que Dios ya ha establecido. Lo que no podemos hacer es ordenarle a Dios. Es otra historia, ¿no? Y eso, lo que no podemos hacer es mostrar nuestra inconformidad con Dios, como que, Señor, estoy inconforme contigo. No, ellas lo que están haciendo es pedir algo que ya se había estipulado y actuar de acuerdo a algo que ya estaba escrito. ¿Dónde estaba escrito? En el Pentateuco. ¿Qué parte del Pentateuco? En el libro de Números. Entonces, ellos están apelando a lo que ya había sido establecido, y también Josué de alguna manera junto a Eleazar no muestran de pronto oposición y se hacen como que de la vista gorda, ¿no? Sino también dan cumplimiento a lo que ya estaba escrito en el Pentateuco, mejor dicho, en el libro de Números. La pregunta es, si de ellos de alguna manera respetaron lo que estaba estipulado, lo que estaba escrito, nosotros qué podemos aprender de esto? De la misma manera, ¿no? Así como para ellos el Pentateuco o el libro de Números no era un adorno, sino era una guía de vida, una guía para poder de alguna manera incluso efectuar el reparto ya de la tierra prometida, esos principios, esas promesas que dejó Dios o esos mandatos que dejó Dios a través de Moisés en el Pentateuco, les está siendo útiles a ellos para poder, por así decirlo, ¿no? No equivocarse en el reparto, no ser injustos en el reparto. Cuanto más nosotros también no debemos de tener la Biblia solo como un adorno, sino que debemos de tener como un manual de vida. Entonces, pero muchas veces no ocurre eso, ¿no? Tomamos decisiones porque tomamos, obramos porque obramos, y no estamos tomando la Biblia como ese manual de vida, ¿no? Ellos lo tomaron y fue de bendición, contento, por así decirlo, sino al contrario, se cumplió lo que Dios había dicho de la misma manera, ¿no? Entonces, si es que ocupas algún lugar de liderazgo en la iglesia, en tu familia, siempre obra de acuerdo a lo que la Biblia dice. Mientras más apegado estés a la palabra de Dios, a los principios de Dios, menos injusticias vas a cometer, menos daños vas a cometer.
pero si obramos en nuestra propia prudencia, como dice, que nos apoyamos en nuestra propia prudencia, que obramos en nuestra propia corazonada, es muy probable que erremos y dañemos también a otros, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos aprender de esta parte de la Biblia, ¿no? Entender claro la Biblia no solo como un adorno, sino como que manual de vida, ¿no? Bien, del verso 7 al 13, ah, nos va a narrar, ¿no? Cómo es que la tribu de Manasés va a ocupar la parte occidental, ¿no? Entonces, o la media tribu de Moisés, mejor dicho, ¿no? Va a ocupar otra parte más, ¿no? Verso 7 dice, y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Micmetat, que está entre Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Dice. Estaban ahí en el límite con sus hermanos, ¿no? Recordemos que los de la tribu de Manasés son hermanos prácticamente con los de la tribu de Efraín, ¿no? Porque ambos provienen de José. Dice, desciende este límite del arroyo de Cana hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés. Y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo y sus salidas son al mar. Efraín al sur y Manasés al norte. Y el mar es su límite. O sea, ellos estaban divididos prácticamente solamente por el mar, ¿no? Y se encuentra con Aser al norte y con Isaacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser a Bet-Seán y sus aldeas, y Bileán y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y a sus aldeas, a los moradores de Taacnac y a sus aldeas, a los moradores de Megiddo y sus aldeas, 3 provincias. Es interesante que nos narra todo lo que ellos poseyeron. Tú dices, "Oye, eso me parece a mí interesante, pero mira, el verso 12, nos vamos a detener un rato en el verso 12. Más, ese más es como un pero. ¿Te das cuenta tú cuán bendecido ha sido la tribu de Manasés, también la de Efraín? Pero así como Efraín nos dio toda una lista que hay, de lugares que ellos tomaron, pero hubo algo interesante en la de Efraín, ¿no? Que dice que no pudieron echar al cananeo, ¿no? De sus ciudades. Y decían, se conformaron más bien a qué? A hacer una especie de alianza y hacerlos tributar. Eso lo leímos en el capítulo 16 de parte de Efraín. Eso mismo se va a repetir ahora con sus hermanos, ¿no? Ese mismo ejemplo se va a repetir ahora con los hijos de Manasés. Al igual que la tribu de Efraín, que de pronto no lograron ocupar o todo el terreno, sino que de alguna manera fueron permisivos con el cananeo, tanto así que les hicieron pagar tributos, lo mismo va a suceder con Manasés. Entonces esto nos indica que la rebeldía es contagiosa. Ah, como mi hermano mira, está sacando provecho, los cananeos, que no le está echando del todo de la tierra cuando ya habíamos leído que Dios había establecido que no tengan ni siquiera misericordia de ellos, sino que traigan juicio de parte de Dios y los desalojen totalmente, ¿no? No lo hizo Efraín, no lo hizo Judá también con los jebuseos, y ahora vemos que Manasés tampoco lo va a hacer. Mira lo que dice el verso 12. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Digamos, ¿acaso Dios en el libro de Deuteronomio no les había dicho que Él les iba a entregar al cananeo, al jebuseo, todos los feos en sus manos, y que ellos tenían que desalojarlos y que no tengan misericordia de ellos? ¿Por qué? ¿Por qué no tenían misericordia? Porque ellos estaban, el pueblo de Israel estaba siendo, debía entender, están siendo un instrumento de juicio en las manos de Dios. Dios está trayendo juicio a esos pueblos, mas ellos simplemente van a dejar ese juicio en medias, y lo que van a hacer más bien es sacar provecho de estos pueblos, más allá de desalojarlos, ¿no? Entonces dice eso 13, ¿no? Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo
mas no lo arrojaron. Entonces decíamos, ¿no? No es que no podían en sí, sino es que no querían. Tenían las fuerzas para hacerle tributar, ¿por qué no los expulsaron? Tenían la capacidad, el poderío para hacerles que estos pueblos cananeos tributen a ellos, entonces tenían toda la capacidad de poder desalojarlos. Además, es el mismo Dios que ayudó a Caleb a tomar su monte y a vencer una serie de pueblos que estaban también habitados. Y vimos el ejemplo en Caleb, cómo es que él sí dijo, dame ese monte, ¿no? Y peleó con los anastenos, ¿no? Es decir, con los gigantes, ¿no? Y de pronto todavía hizo un reto diciendo, doy a mi hija a aquel que de pronto desaloja tal pueblo y se levanta Otoniel y desaloja. Entonces, es una prueba de que Dios estaba con ellos. Entonces, sobre todo era creerle a Dios y tenía que ver con la decisión y con la obediencia. Estos, tanto los de Efraín como los de Manasés, simplemente se están conformando o están sacando provecho, en otras palabras, de estos pueblos, mas no los están desalojando. Entonces, ya de manera de aplicación, a veces vemos cómo es que Dios obra en la vida de alguno, y obra con poder. Gente que sale totalmente de un vicio, gente que deja totalmente una mala costumbre, gente que abandona totalmente el pecado, que quizás en un pasado estaba siendo esclavizado, pero vemos gente que hay un cambio radical, vamos a decirlo, hay un cambio de vida. Nosotros nos admiramos y decimos, ¿cómo lo hizo? Dios lo hizo. Dios hizo que abandonen el pecado, que dejen el vicio, que dejen la esclavitud, de alguna manera, la dependencia, que dejen lo malo, que dejen la corrupción, qué sé yo. Y vemos cambios de vida, ¿no? La pregunta es, ¿y por qué no ocurre eso en mi vida? ¿Por qué no ocurre eso conmigo? A veces podríamos decir. Si es el mismo Dios. ¿No será que entre el otro individuo y el otro individuo hay una diferencia de fe? Uno de ellos le está creyendo a Dios y está siendo obediente a Dios, mientras que el otro se está conformando y está diciendo, yo soy así. Más allá de desalojar el pecado de nuestra vida, lo que podemos hacer es pretender sacarle provecho al pecado. De cuando en cuando ceder al pecado, porque de pronto genera, qué sé yo, placer. Debemos tener cuidado de eso, porque es el mismo Dios que hace los cambios de vida, pero va a depender entonces de qué tanto le estoy creyendo a Dios. Y aquí tenemos un claro ejemplo. Caleb, como familia de la tribu de Judá, tenía el mismo Dios que los de la tribu de Efraín y los de la tribu de Manasés, que no pudieron desalojar al cananeo. Y Caleb sí, al anaceno, o los hijos de Anac, mejor dicho, eran gigantes. Entonces, aquí vemos una clara evidencia de que Dios está dispuesto. Todos nosotros tenemos que someternos a Dios, creerle a Dios para desalojar todo aquello que de pronto ya no corresponde a mi nueva vida. Y te vuelvo a repetir, ellos, de pronto, tanto los de Manasés como los de Efraín, al no ser rotundos con el cananeo, con el pecado, vamos a decirlo así, pues más adelante eso les va a pasar la factura. Pero más adelante incluso en Efraín o en el pueblo, o en el lugar donde le correspondía a la tribu de Efraín, se va a levantar una gran idolatría. Y a partir de ahí justamente también se va a levantar un hombre que de pronto va a dividir el reino en dos. Pero eso va a suceder más adelante, en tiempo de los reyes. En ese lugar es donde se va a levantar lugares de donde se va a dar culto a dioses paganos. ¿Por qué? Que vemos que desde sus inicios no están haciendo frontales con el pecado. Entonces, tengamos cuidado con eso, mis hermanos, porque si ya somos de Cristo, debemos ser de Cristo 100%. No podemos ser de Cristo a medias, porque lo contrario, el pecado en algún momento nos puede pasar la factura. Versos 14 al 18, con esto vamos a terminar, vamos a ver cómo es que incluso van a estar inconformes. Mira, no están pudiendo desalojar al cananeo porque no quieren, no le están creyendo a Dios,
pero sin embargo ellos van a estar en descontento con la repartición. No solo eso, entonces como que van a pretender dar a entender de que no se les ha dado lo suficiente. Y esa es una de las evidencias cuando de pronto no hemos desalojado totalmente el pecado de nuestra vida. Y de pronto quizás no nos va a ir bien del todo, y de pronto que quizás vamos a notar ciertas dificultades en nuestra vida, familia. Y más allá de desalojar el pecado, lo que no agrada a Dios, vamos a llegar incluso al punto de decir, Señor, ¿por qué no me bendices como bendices al otro? Señor, ¿por qué me pasa esto? Y eso es como que le vamos a mostrar una especie de inconformidad. En otras palabras, vamos a estar culpando a Dios. Algo así sucedió con ellos, mira. Bueno, no lo culparon a Dios, pero indirectamente estaban culpando a los que le repartieron, es decir, a Josué y a Eleazar, los líderes. Mira lo que dice el verso 14. Y los hijos de José, ya que está englobando tanto a los de Efraín como a los de Manasés, ¿ya? Los hijos de José hablaron a Josué, quien era el líder, diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Es contradictorio, ¿no? Ellos están reconociendo que Jehová nos ha bendecido, que son un pueblo grande, y sin embargo están diciendo, no estoy conforme con tu reparto. Total, el reparto ha sido de bendición, no ha sido de bendición. Y dice, nos has dado una sola suerte, no están conformes con el sorteo que se ha hecho, por así decirlo. Están haciendo llegar su reclamo a Josué, diciendo, vuelve a repartir. Diciendo, no me has dado lo suficiente tierra. Y más. Entonces, de alguna manera están desafiando incluso a lo que Dios había establecido, el echar la suerte, por así decirlo. Están desafiando eso y están diciendo, no nos parece, vuelve a chocolatear, vuelve a sortear. Eso se llama inconformidad, ¿no? Am, ¿Alguna vez has pasado o has pensado en tu mente algo así? Como que de pronto, ¿por qué a mí esto? Porque de pronto no lo dices de manera literal, pero lo piensas o lo vas a entender como que de pronto, ¿por qué otro está siendo más bendecido? Cuando de pronto tenemos esa inquietud o tenemos esa manera de pensar, en el fondo del asunto estamos diciéndole a Dios, estoy inconforme con lo que me estás dando. Más allá de analizarnos y decir, esto que me ha dado, ¿qué debo de hacer con esto que me ha dado? ¿Cómo debo de obrar con esto que me ha dado? Eso, vamos a ver cómo responde Josué, ¿no? Mira lo que dice verso 15. Y Josué le respondió, si sois pueblo, definitivamente la respuesta de Josué es sabia de parte de Dios, le dice, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los pereceos y de los refaítas, ya que en el monte de Efraín es estrecho para vosotros, dice, ¿no? Entonces está diciendo, si les parece que el monte de donde están ustedes habitando es estrecho, les parece pequeño, entonces le dicen, suban un poquito más allá, ¿no? Suban a donde están los pereceos, los refaítas, y desmonten eso, ¿no? Porque igual también les pertenecía, pero eso requería trabajo. Ellos querían un lugar, un valle ya limpio, algo ya listito, como se dice, ¿no? Elaboradito. Entonces vemos cómo su actitud está haciendo contraste, contrario con la actitud que tuvo Caleb. Caleb dijo, dame ese monte, no le interesó que esté poblado o no. Fue y lo conquistó. Mientras que acá Josué les está mostrando a ellos de que ya les ha dado el monte, pero hay que trabajar ese monte, hay que ir ahí y desmontarlo, como se dice, ¿no? Y mira lo que dice el verso de 6. Y los hijos de José dijeron, es decir, tanto los de Efraín como los de Manasés, no nos bastará a nosotros este monte, es decir, igual les parecía poco. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros errados, es como decir hoy en día tienen carros blindados. Carros cerrados era como que carros de hierro.
Los que están en dice Bet-Seán y sus aldeas, los que están en el valle de Jezreel, ¿no? Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Entonces, en otras palabras, Josué le está recordando, le está diciendo, hey, Dios ya te ha dado estas tierras, pero hay que trabajar. Pero ellos están pues, de alguna manera inconformes porque esas tierras están pobladas, porque esas tierras están ahí con personas que tienen carros, como dice el cananeo, que tienen carros cerrados, y de alguna manera no quieren pelear la buena batalla, vamos a llamarlo así. Quieren las cosas fáciles. Y créeme, dice la Biblia que el Señor no pone pruebas o no nos permite pasar pruebas que no la podemos superar. Si hacemos un poco de memoria ya a modo de aplicación y estudiamos un poco quizás la historia de la iglesia, cuando digo la historia de la iglesia me refiero a la historia de los cristianos, la historia ah, de los primeros misioneros, vamos a llamarlo así, primeros evangelistas. Su vida no fue fácil, pero sin embargo, en el Señor llegaron a hacer grandes cosas. No porque ellos de pronto eran mucho más capaces que nosotros, no porque ellos de pronto tenían otro Dios. Ellos le creyeron a ese Dios en quien nosotros decimos que creemos. Creyeron de verdad, se entregaron, como dice, con todo. Entonces, cuando de pronto viene ciertos síntomas en nuestra vida de inconformidad, lo que vemos más allá de reclamarle a Dios, lo que tenemos que hacer es decir, Señor, ¿qué no estoy haciendo bien? ¿Por qué no estoy confiando en ti? Y de pronto ves a tu vecino o a tu hermano en Cristo, que de pronto su vida está siendo bendecida y está creciendo como familia, está creciendo como persona, está creciendo como ministerio, más allá de llevar un reclamo a Dios y decirle, Señor, ¿por qué a mí no? Debemos decir, ¿qué está haciendo esa persona? ¿Por qué le está yendo así bien en ese sentido? No me refiero ni siquiera en el sentido material, sino en ese sentido de que está creciendo espiritualmente. ¿Será que tiene otro Dios? No, tiene el mismo Dios. La diferencia es que esa persona le está creyendo a Dios, está confiando en Dios, se está sometiendo a lo que Dios ha establecido. Y a lo mejor yo no lo estoy haciendo. A lo mejor me estoy quedando, a lo mejor estoy siendo mediocre con mi cristianismo, a lo mejor no estoy siendo obediente a la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, una de las cosas que va a causar el pecado justamente es descontento. Una de las cosas que va a causar el pecado en el corazón del cristiano, que estoy hablando, de la iglesia, es descontento. ¿Descontento para con quién? Para con Dios. Nos va a llevar a pensar como que de pronto Dios tiene favoritos, y no es así. Dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Entonces, am, hay muchas parábolas o hay diversas parábolas que justamente nos habla sobre la responsabilidad que tenemos nosotros sobre lo que Dios nos ha dado. O sea, la parábola de los talentos, la parábola de las minas. Nosotros, Dios ya nos ha bendecido. En Cristo nos ha bendecido. También la Biblia dice que Él ha dado dones y talentos a su iglesia, a sus hijos, a su pueblo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esos dones? ¿Qué estamos haciendo con esos talentos? Hay promesas, hay verdades, hay principios en la palabra de Dios que ya están estipuladas para sus hijos. Y no estoy haciendo referencia en ningún momento al tema material, me estoy refiriendo al tema espiritual, para crecer como personas, como familia, como siervos. Pero en su palabra está detallado todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y de pronto detectas que no estás creciendo o no estás viviendo esa vida abundante en el sentido espiritual en Cristo, no estás siendo firme en tu servicio con el Señor, entonces déjame decirte algo, una noticia. Dios no tiene la culpa. En todos esos casos, somos nosotros los que no hemos estado confiando en Dios.
Tampoco lo tiene la culpa tu hermano o tu hermana. Tampoco lo tenía la culpa acá Josué o Eleazar. Y con eso te quiero decir, tampoco lo tiene la culpa el pastor. Tal vez si me cambio de iglesia, el otro pastor me va a animar más. No se trata de que te animen más. Se trata de que le creas más al Señor, que sometas más a sus palabras. El crecimiento espiritual lo da el Señor. Todos los demás somos instrumentos nada más. ¿Ven? Entonces, ellos con esa inconformidad estaban de alguna manera echando la culpa, ya sea a Josué, a Eleazar o a Dios mismo. Y cuando tenemos esa actitud, simplemente es como ser ingratos con Dios, es como ser desagradecidos con Dios. Entonces, mis hermanos, si de pronto detectamos en nuestra vida que necesitamos mejorar cosas, cambiar cosas, hagámoslo, ¿no? Sometámonos al Señor y le digamos así como Caleb lo hizo, ¿no? Señor, dame ese monte, voy a ir y le voy a luchar, no en mis fuerzas, sino voy a confiar en lo que tú me has dicho, que me vas a entregar eso, y cumplió, y fue fiel, tal como Dios lo había dicho, lo cumplió. Entonces, tengamos esa actitud que tuvo Caleb, y no la actitud que están teniendo aquí los hijos de José o de Manasés o de Efraín, ¿no? De descontento, de queja, ¿no? Es distinto a lo que hicieron estas 5 hijas, ¿no? Estas 5 hijas lo que pidieron fue lo que Dios había establecido. Ellos no están pidiendo lo que Dios estableció, ellos están mostrando inconformidad. Caleb también pidió, pero pidió conforme a lo que Dios había establecido. Le decía hace un momento, ¿no? No está de más pedir. La Biblia dice, pedid y se os dará, pero toda petición siempre tiene que ser sometida a la voluntad de Dios. No tanto es, Señor, te pido que hagas esto, me des esto, porque me falta, no, no tanto es porque tú lo digas, sino, o tú lo decidas que está bien o está mal lo que te ha dado el Señor, sino es, Señor, obra y bendíceme conforme a tu voluntad. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor, porque nos enseñas a través de este capítulo, Señor, a ciertamente, Señor, a lograr cada una de tus promesas, cada una de tus bendiciones, Señor, y a ser obedientes y confiar en ti plenamente, Señor. Erradica de nuestra vida todo tipo de sentimiento o espíritu de inconformidad, Señor, sino por lo contrario. Ayúdanos a siempre pedir y anhelar, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, conforme tú lo hayas decidido, Señor. Y, y saber recibirlo y aprovechar todo lo que tú nos das, Señor. A no desperdiciar nada. Ayúdanos a ser obedientes en todo momento, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos terminado esta parte.